Ya, este es nuestro primer programa, ha sido súper accidentado. Somos el equipo de Constelar, una organización de mujeres. Estamos transformando nuestra sociedad desde esta trinchera. Somos una cooperativa también, nos estamos conformando y haciendo varias cosas. Entonces, hoy día y en lo sucesivo vamos a hablar de temas, diferentes temas que puedan ser interesantes para personas como ustedes y como nosotras. Y hoy el tema en particular habla sobre, o quiere hablar sobre sociedad civil y tiene como título, eh, se me perdió. El neoliberalismo ultra las juntas, no, las cría Y y el el estallido. estallido social las juntas. Eso Sí, es. ese. Entonces, nos vamos a presentar. Yo me llamo Priscila, mi seudónimo es Nube de Lluvia. ¿Y quién sigue? A ver, levante la manita. La Marce, dale Marce. Ya, dale más. Ya, ya, mi nombre es Marcela y me he juntado con estas chiquillas a ver cómo nos replanteamos la vida, el ser, el no ser y el construir un nuevo tejido social que, según lo que yo veo, se ha ido como manifestando intensivamente la inexistencia de este, de este manto social que necesitamos nosotros como para salir adelante, para estar mejor, para tener mayor dignidad. Dale. Yo soy María Márquez y el título, El liberalismo ultra las cría y el estallido social en la Junta. Bueno, nosotros somos producto de eso. Nos reunimos a partir de lo que decía Marcela, de esta rearticulación del tejido social, y también nos reunimos porque hay una perspectiva feminista detrás también. Compartimos no el solo hecho de ser mujeres, sino que es una mirada del mundo parecida, y en eso estamos acá. Así es. Les quiero compartir una cita que encontré así muy acabada, como anillo al dedo en el fondo para este tema. Es de Silvia Federici y pertenece a una entrevista que le hicieron a ella en el año 2016 y dice lo siguiente. Salud. Nuestra, ¿no? Salud. Nuestra lucha, aquí está, no tendrá éxito a no ser que reconstruyamos la sociedad. Entonces, a partir de esta cita, voy a beber un poquito de vino. A partir de esta cita, entonces, la tomamos como hilo conductor para este tema de hoy día, ¿cierto? Que habla sobre la sociedad civil y qué significa eso para nosotras, qué significa para este país, sociedad civil, y hacia dónde vamos con eso, finalmente. A ver, Marce, ¿te gustaría comenzar a ti planteándonos tu opinión al respecto? Bueno, yo parto de la teoría y bueno, la sociedad civil se configura como una herramienta de participación ciudadana, un mecanismo de hecho validado por la ley y reconocido por el Estado como una forma de participación. La idea es que la sociedad civil que se organiza, que tiene objetivos comunes en general, pueda elevar demandas a las esferas políticas, a las autoridades, a las instituciones, para eventualmente al Estado directamente y en otras instancias como para poder ir modificando ciertas estructuras. La verdad es que a mí eh, me parece que esa sociedad civil organizada se ha ido desfigurando con el tiempo y en los últimos 30 años se ha notado como una especie de desafección hacia todo el tema político y hacia todo el tema participativo, porque en general se han creado
muchas cortapisas para que la gente realmente pueda participar o se sienta con ganas de participar, porque la élite económica se ha convertido también en una élite política y obviamente está absolutamente teñida por intereses empresariales, que es la que va a ir ahondando esta aplicación tan fuerte de lo que es el neoliberalismo en nuestro país. Así que de verdad como que los canales de participación han estado cerrados mucho tiempo, la gente ya no los reconoce, no los utiliza y no se verifica ningún tipo de cambio en relación ni a las leyes ni a las normas que nos protegen o nos resguardan constitucionalmente, por ejemplo, y de verdad ese es un tema. Así que yo diría que no es solamente la reconstrucción, sino que yo creo que estamos en un periodo más primigenio aún. Yo creo que vamos a la construcción de algo que efectivamente se perdió, se eliminó, fue absolutamente paralelo a la vuelta a la democracia. Así que de verdad como que no es que hoy día los gobiernos sean más injustos o menos injustos, sino que sistémicamente nosotros hemos tenido una problemática de construcción del tejido social, y eso se verifica en bastantes aspectos, sobre todo en el abuso que se manifiesta. El abuso que se manifiesta frente a la ciudadanía está basado en esta poco acceso a la intervención y a la participación política. Claro. Solamente sí, esa pregunta les quería hacer. Uh-huh. Esa pregunta justamente les quería hacer, porque, o sea, como en la reflexión, ¿cierto? Desde el momento histórico que nos tocó vivir para el 18 de octubre, ¿cierto? En adelante, como el pensar, yo en lo personal, así como desde mi ignorancia histórica también, porque no tengo un conocimiento histórico muy acabado al respecto, pero ¿realmente ha existido en algún momento una construcción de sociedad civil consciente en nuestro país? O sea, consciente de lo que significa construir un tejido social, construir una sociedad enterada de su rol, enterada de sus responsabilidades, enterada de sus derechos y del peso que tiene finalmente en la construcción de un país, por ejemplo. Entonces, esa es como la pregunta que me gustaría hacerle a ustedes. Los historiadores plantean que sí hubo una especie de conformación de tejido social cercano a los años 60, 70, y de verdad como que uno puede buscar, puede tener algunas pruebas, algunas tesis donde efectivamente había una sociedad mucho más comprometida, y que además, por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo así práctico, de la población políticamente activa, la mayoría militaba en un partido político, independiente de que fuera de centro o izquierda o derecha, y eso planteaba también una especie de fe o de afección al sistema político mayor, mucho mayor. Como que la gente pensaba... Claro, pues, en comparación a hoy día, por ejemplo, que... Claro, creía que participando políticamente sí se obtenían ciertos cambios, no sé si solamente beneficios, pero cambios, y que eso era real, o sea, eso se cumplía en la realidad. Y es porque además hay un tema que es súper importante y que la gente ahora recién está viendo, visualizando, que es el tema de la Constitución. Nosotros teníamos la Constitución de 1925, donde se declaraba, por ejemplo, una de las cosas más importantes era que el Estado tenía un rol social. Por lo tanto, el Estado tenía obligación de preocuparse de ciertos temas sociales como educación, vivienda, salud y otros. Entonces ahí obviamente estaba fundado esta posibilidad de que los ciudadanos bien participaran, porque además no solamente eran ciudadanos que pagaban impuestos, sino que también podían recibir beneficios, protección en esas áreas que eran obviamente las que siempre habían caracterizado nuestra sociedad, porque nuestra sociedad siempre tenía problemáticas asociadas con vivienda, con salud, con educación. No digamos que en los 60, 70 estaba como solucionados los problemas sociales, sino que había mucha necesidad y de verdad la mayoría de la gente no había hecho cuarto medio, por ejemplo, pero sí tenían la posibilidad de que el Estado se hiciera cargo de alguna manera, y lo hacía relativamente bien, hasta que sobrevino el golpe de Estado y obviamente
se destruye toda esa estructura social, ese tejido social de que la gente participaba y de que además tenía derechos, y se conforma una nueva constitución, que es la actual, la de 1980, y la que todo el mundo está de acuerdo en pensar de que lo que hay que hacer ahora es cambiar la constitución, sacarla de 1980, no reformarla, sino que sacarla, porque además se genera en un momento de dictadura, por lo tanto las condiciones de participación son escasas, por no decir nulas. Así que esa es como una mirada desde el punto de vista histórico. Claro, sí, ¿Qué po. dices tú, Magda? Magda, Activa tu micrófono, Magda, para que podamos escuchar. para que te podamos escuchar. Sí, ahí sí. Marce, quedé pensando, lo que tú planteas, valga la redundancia, plantea también otro desafío, porque tú estás hablando justamente con perspectiva histórica, y como tú dices, toda ese tejido social que se había articulado en los años 60 se fue desmoronando con la dictadura, luego con la aparición, con la inserción del neoliberalismo, se terminó por el suelo. Ahora, en ese contexto, que aparecen, y que es un poco el objetivo acá de hablar de la sociedad civil a partir de lo que ha ocurrido estos últimos 5 meses, ¿o no? Que parece Octubre, un siglo, noviembre, que parece un diciembre, siglo, ¿cachai? enero, febrero, Claro, marzo, abril, porque sí, mayo, 8 meses. tú Con el, hablas, ahí, es como un año, así como 5 años. Ya, Sí. pero como lo que siempre, como sí, siempre. claro, lo que quiero plantear es lo siguiente. Lo que tú dices es la noción clásica de sociedad civil, de tejido social, que es la gente, en el fondo, institucionalizada en organismos que tienen incidencia política real. Ahora eso se desmoronó. A partir de eso viene, ¿qué viene? Todo lo que nos ha ocurrido, que era el estallido social, que nosotros también lo hemos conversado como un despertar social, ¿cachai? Donde ahí se generan organizaciones, nosotras acá nos articulamos a partir de eso, luego viene esta marea. ¿Qué ola es? ¿La tercera ola, cuarta ola del 8M, de las mujeres, del feminismo? No, Esta no me es acuerdo si la... tercera o cuarta ola. Sí, tampoco Ya. podría decirlo con certeza. Sí, como fenómeno aparecen las tesis y luego llega la pandemia para confirmar que todo lo que reclamábamos en el estallido Exacto, social, en el fondo es cierto y ya es irrefutable. Entonces, a partir de eso, claro. yo creo que el gran problema es cómo generamos tejido social en este momento cuando lo que tú dices que ocurrió en los 60 ya no es posible vivirlo de la misma manera. No, pues. Ahora estamos hablando ni siquiera sé si alcanza a llamarse movimiento social o no, pero sí de un estallido, de gente que se aburrió, de que los cagaran por todos lados y que se organizó. Y salimos nosotras. Como tú decías, Priscila, de las ollas comunes, la gran pregunta yo creo es ¿cómo rearticulamos? O no sé si rearticular, ¿cómo articulamos el tejido social eh, en otro contexto? Porque O sea, ya no estamos saliendo de la claramente, Guerra Fría, ¿cachai? claro. Ya no están las grandes ideologías. O sea, es que hemos tenido ya un bagaje histórico, ¿cierto? Que nos ha ido transformando también, pues. O sea, Claro, las porque sociedades, sabemos, son orgánicas, ¿cierto? Se van moviendo también al ritmo humano, los humanos somos así. sí, porque a pesar de las nociones de lo que dice la derecha y la izquierda, que nos dividimos en derecha e izquierda, la gente en la calle, nosotras que hemos estado en la calle, sabemos que no es así. Tenemos claro que la visión dicotómica ya está quedando fuera a pesar de los partidos. Entonces, yo no tengo respuesta a esa pregunta, por supuesto, no la tengo, pero creo que ese es el desafío. ¿Cómo nos articulamos? O sea, es como lo que hablábamos un poco la otra vez, pues, que, ¿qué significa? O sea, por eso yo les hacía esta pregunta al comienzo, porque claramente hay estos hechos históricos de los que nos hablaba la Marce. Claro, esta aproximación, ¿cierto?, a la sociedad civil, a la conciencia de sociedad civil que se tuvo en algún momento en los 60, que fue
brutalmente barrida, ¿cierto? Sí, pero, ¿cómo decirlo? Eh, Descuajada, en el fondo, durante la dictadura, y donde fue tan brutal que finalmente cuando vuelve esta, bueno, ahora ya sabemos, pseudo-democracia, ¿cierto? Eh, Vuelve y nuestra sociedad está en blanco, prácticamente. O sea, yo me acuerdo, por Claro. ejemplo, que en algún momento también se dio el debate, en mis años de juventud, en algún momento se dio el debate de la generación X, ¿cierto? De qué clase de Claro. generación éramos nosotras, eh, dónde estábamos situados, ¿cierto? Como sociedad en conjunto, y, y cuál era nuestra idiosincrasia. Yo la verdad es que me he preguntado muchísimas veces, o sea, más allá de los hechos históricos, eh, si realmente en algún momento hemos sido conscientes del peso que tenemos como sociedad civil, como sociedad educada, como sociedad consciente, como sociedad totalmente empoderada, ¿cierto? Vamos a usar esa nueva palabra, empoderada de cómo se genera el cambio y el movimiento. Que la Marcela lo decía, ciudadanía, ciudadano, ciudadana. Tenemos la noción de ciudadanía, cuando hablamos de la noción de ciudadanía estamos diciendo que tenemos derechos, que hay una perspectiva legal. El ciudadano es un sujeto legalmente reconocido en su país y con Claro, derechos. claro. Y afuera. ¿Mm? Pero a lo que voy es que, o sea, es un poco más allá, porque más allá Claro. de estas nomenclaturas, más allá de los hechos históricos, más allá de lo que pueda o no pueda estar escrito legalmente, es en lo real y en lo concreto, así como en el fondo de nosotros mismos, como seres, como sujetos de esta sociedad, ¿entendemos realmente lo que eso significa? ¿Realmente lo hemos entendido en algún momento? ¿Hemos tenido conciencia de Mira, eso? lo que pasa, yo, yo me planteo generalmente para entender qué es lo que pasa ideológicamente una interpretación, una tesis que dice en relación al tejido social y a la mentalidad, a la historia de las mentalidades, es que en realidad el trabajo de joyería de la dictadura no fue solamente el tema del cambio de sistema económico, que es súper fundamental, sino que el trabajo más fino fue la destrucción de muchas formas de la consideración de la persona humana como ciudadano, que es portador de derechos que son inalienables, imprescriptibles y universales. Es decir, Claro, aquí nosotros vemos la Constitución, el primer capítulo, el artículo 1 dice, en Chile todos nacemos libres e iguales en derechos y obligaciones. Y eso lo doy por entendido y siento que tiene montones de consecuencias, pero en realidad la verdad y la práctica, porque esto no es teoría, sino que hay que ver la práctica, no se cumple. Y no se cumple bajo ningún punto de vista. Ni en lo laboral, ni en lo social, ni en lo político, menos en lo económico. Entonces es como, eres ciudadano, pero no tienes los mismos derechos en la práctica que otros ciudadanos, porque tus condiciones socioeconómicas, por ejemplo, son distintas. Hasta, podríamos hablar, entrar a hilar más finito y decimos un tema de discriminación por etnia o por color o hasta por apellido, hasta por localización, hasta por donde tú vives. Entonces, sí, obviamente, como se establecen esas tremendas diferencias socioeconómicas, de desigualdad a nivel extremo, yo diría que la ciudadanía queda como una idea, una intelecto, una creación, una idea más o menos filosófica, que es muy bonita, pero que en la práctica no se cumple. Y Porque ese eres es un ciudadano a trabajo través del que consumo. exacto. o a través del voto cada 4 años. Claro, Que también es una forma de consumo, po. O sea, sí, por ejemplo, claro. También es una forma de si te planteáis, si se piensa finalmente en cómo se plantea, por ejemplo, la campaña política, el ser político, el liderazgo, lo que hablábamos el otro día con la Magda, sobre el alzamiento, ¿cierto?, de ciertos líderes y la orfandad que decías tú, pues, Magda.
esta orfandad, esta necesidad tan grande de tener líderes que finalmente nos rescaten de alguna manera. Entonces, esa también es ahora mi pregunta para ustedes. Claro. ¿Cómo se levantan, cómo se construyen estos líderes y en qué posición finalmente nos dejan a nivel social, a nivel masa, la construcción de este tipo de líderes? Yo creo que, quiero remitirme un poco más atrás, yo creo que, bueno, y también lo hablábamos, creo que alzar líderes en este momento no hace más que surgir el populismo. Yo creo que lo que tenemos que hacer justamente rearticular el tejido social va de la mano con las organizaciones de base que se han ido generando en este proceso, la misma instancia que nosotros nos vayamos a organizar como cooperativa, que hayan un montón de asociaciones feministas, de grupos de barrio, de vecinos que se coordinan y que se whatsappean, ¿cachai? De ollas comunes detrás de no solo una junta de vecinos, sino de diferentes entidades que pueden ser asociaciones de trabajadores de un área, gente delimitada por un sector específico. Yo creo que cuando hablamos de sobre lo que tú planteas de la Federici, sobre qué sería reconstruir la sociedad civil, esta civilidad, creo que parte por eso, porque existan organizaciones sociales y que las personas sepan que pueden contar con el otro, con la otra, ¿cachai? En determinado momento. Creo que esa es la primera etapa. Y también lo hablábamos, es súper peligroso, me parece, andar elevando líderes, y voy a reafirmar lo que tú decías, porque cuando estamos en este estado de orfandad de líderes, cualquier personaje cabe, porque es un espacio vacío que lo llena cualquiera. Es una necesidad. Claro, porque es una necesidad imperiosa. En cambio, si tenemos una sociedad civil lo suficientemente cohesionada, va a estar empujando y exigiendo, y que el líder en el fondo no va a llenar un espacio, va a representar eso que ya está lleno, va a ser un representante. Exacto. Que es el rol adecuado, o sea, claro. nuestro políticos finalmente, los que se encuentran ahí ejerciendo el poder, ¿cierto? El poder político, el poder legislativo, debieran ser nuestros representantes. Y no como una sociedad aparte, alienada completamente de lo que hay más abajo, ¿cierto? De lo que somos nosotros. Quiero hacer una reflexión. Yo cuando hablo reflexiono, y lo acabo de reflexionar. Creo que quizás por eso es lo que ocurre con los estudiantes, con los secundarios. Creo que los secundarios, aparte de iniciar todo el estallido social, también nos dan una gran lección en términos organizativos. Ellos son líderes rotativos, los secundarios son un conglomerado, que a pesar de que ellos rotan y que los estudiantes cada 4 años ya no están ahí, se salen y se renuevan, los estudiantes secundarios han venido del 2011, estamos del 2020, 9 años, por lo tanto, varias generaciones que ya han salido de ahí, en términos considerando que tienen un periodo cortito, de primero o cuarto medio, ¿cachai? Sin embargo, han pasado un montón de líderes, pero los secundarios siguen ahí. El movimiento continúa, claro. Claro, entonces ahí hablamos que hay una sociedad civil que, si bien sus representantes tienen una vocería, legalmente no son ciudadanos, en términos de que no están en el clientelismo de dar un voto. Exacto. Pero han hecho política, son los que han movido la política en Chile. Y algo como eso, que permanezca más allá de los líderes, yo creo que tenemos que aspirar a eso. Exacto. Por eso también que se han encargado de desprestigiarlos tanto, pues. Por supuesto. Y ha sido una persecución brutal también, pues. O sea, choca con los derechos de niñas, niños y adolescentes, con los tratados que ellos mismos han firmado. Chocan con eso, porque si no ya mucho antes habrían terminado.